Soy Ismael García Villarejo y esto es La Plaza. Sustituyo a Juan, que el próximo viernes, para tranquilidad de todos vosotros, volverá a asumir los micrófonos del podcast. Bienvenidos a Economía Digital. Hoy estoy con Nuria Val, corresponsal en la Moncloa de Economía Digital. Nuria, bienvenida. Gracias por hacer podcasting con nosotros. Hola a todos, encantada. Con Carlos Laharó, analista de la revista Inversión. Carlos, igualmente, gracias por hacer podcasting con nosotros. ¿Qué tal? Buenas. Y Xavier Brudasala, analista de Economía Digital Ideas. Xavi, en un entorno bucólico, además. Los espectadores de YouTube lo pueden comprobar. Todo puede ser. Saludos desde Madrid. Dime, Xavi. Digo, bien hallados otra vez, de nuevo. Estupendo. Un saludo, estoy en el estudio AV1, como se encargó de remarcar Juan la semana pasada en el episodio anterior, en Madrid. Así que un saludo para todos y empezamos, si os parece, a radiografiar la actualidad. Pero esta semana vamos a intentar proyectar hacia adelante el análisis que les vamos a pedir a nuestros tres contertulios, a nuestros tres compañeros. Y es que la conferencia de presidentes autonómicos cerró el llamado curso político, pero la polémica que rodeó el cónclave, pues, ¿qué os puedo decir? Deja poco margen para el optimismo, ¿no? Si pensamos en la reentrada, que empezará en pocos días. Normalmente los preámbulos ya se dan los últimos días de agosto. Esto Nuria se lo sabe mejor que nadie. Ya ni siquiera esperamos a la formalidad de llegar a septiembre para empezar con los cursos, ¿no? Pero bueno, quedan poquitos días para que llegue la reentrada política. Estamos, por tanto, en vísperas de tener que gestionar una cantidad ingente de recursos gracias a los fondos europeos de asistencia a la pandemia, los llamados Next Generation. Esta razón ya por sí sola valdría como cemento, ¿no?, para armar los pactos políticos que fueran necesarios. Pero nos tememos que no será así. El curso político arrancará, como siempre en España, con el inquilino monclovita agarrado a la silla y con la oposición arrojando, pues la bola de demolición, ¿no? Aquí siempre me viene la escena de ese videoclip de Miley Cyrus en el que se paseaba durante 4 minutos en una Breaking Ball de estos. Y es que este año hay mar de fondo como para apelar a la figura de la figura de la bola de demolición, ¿no? Hay mar de fondo, evidentemente, como cada año, me diréis. Pero quizá la corriente de esta temporada sea tan virulenta como la de 2017, la del referéndum ilegal en Cataluña, por otros motivos, pero igual de delicada. Los he enumerado para no dejarme nada. Y es que a pesar del éxito de la vacunación, lo primero que tenemos es que la pandemia no está controlada. La quinta ola es un ejemplo. Segundo asunto, los indultos, como temíamos, no han aliviado la presión sobre la cuestión catalana y encima se cuela ahora la polémica de la ampliación del aeropuerto del Prat, que de momento lo que ha conseguido es dividir aún más al independentismo y, por tanto, inyectar más frentes a la coalición de gobierno. Y no son pocos los líos internos que en el Consejo de Ministros ya tienen abiertos. El último, Podemos ha decidido envolverse en la pancarta y volver a la calle en vez de gobernar con el recibo de la luz de trasfondo. Aquí ya hablábamos con Nuria, ¿por qué te vas de manifestación y no haces un trabajo, ¿no? Presentas tus ideas en el Consejo de Ministros y las votáis, que para eso formáis parte del gobierno. Bueno, en los meses que vendrán, así, además, es que tendremos congresos del PSOE, del PP y puede hasta que Vox contraprograme con una suerte de vista alegre. Y los dosieres para el próximo curso pues siguen amontonándose. He anotado unos cuantos para que son los deberes que he puesto a nuestros contertulios para hoy. Primera pregunta, ¿terminará el PP de meterse en vena lo que queda de Ciudadanos? Segunda pregunta, ¿dará Isabel Díaz Ayuso el golpe definitivo al liderato de Pablo Casado? Es más, tercera pregunta, que se me ocurre, ¿llegará Casado al próximo verano? Cuarta pregunta, ¿quiénes serán los próximos decapitados de Sánchez? Bueno, ya previamente al cónclave de presidentes autonómicos vino la crisis de gobierno, como sabéis. Otra pregunta más. ¿Yolanda Díaz será un bálsamo en la Moncloa o una fuente de nuevas tensiones con las ministras socialistas de Economía? Más preguntas. ¿El futuro del rey emérito pasará sin pena ni gloria y por tanto se despejarán los ataques contra el rey Felipe? Bueno, pues el curso político que arranca en poquísimos días, sí que estoy seguro, ya respondo a algunas de las que lanzaba, yo estoy seguro de que habrá nuevas caras.
Estoy convencido. Luego vamos a ver qué nos dicen Nuria, Xavi y Carlos. Pero también estoy convencido de que en el fondo no será más que un reboot, eso sí, de mayor intensidad, de asuntos ya muy viejos. Empieza la plaza. Pues antes de meternos, casi si queréis, si os apetece, no es necesario que contestéis todas las preguntas que he lanzado, que casi eran retóricas, eran también un poquito para ilustrar al menos mi visión del asunto, que no es la más autorizada, pero es una visión más que puede valer en su justo momento, ¿no? Y en su justa medida. Nuria, cuéntanos, ¿en qué punto estamos? ¿Qué elementos de actualidad tenemos ahora, justo antes del arranque, a poquísimos días del curso político? ¿Qué nos puedes contar con toda la información de última hora o los últimos inputs que te estén llegando? Bueno, a ver, Ismael, me tienes que repetir todas las preguntas porque anda que no has soltado. Por eso me las he apuntado, que yo soy poco de apuntar, pero aquí traigo la lista. Pero te tengo que decir, la ultimísima hora es que hasta el lunes estaba todo parado. Parecía un remanso de paz. Pedro Sánchez sigue pues en la Mareta y luego se va a Doñana. O sea, todo pacífico, la agenda del gobierno. Alguien así distraído, Bolaños inaugurando un tramo del AVE y pocas cosas más. Y de repente salta nuevo récord histórico del precio de la luz y los que estaban medio escondidos, digámoslo así, o que se aburren en vacaciones, que también los hay, pues empieza a haber una guerra dentro del seno del gobierno, una guerra interna entre mensajes, que esto no se ha contado, no ha trascendido, pero diciendo que, claro, Podemos se cabrean entre ellos mismos diciendo que son parte del gobierno, no están haciendo nada y se les están riendo porque forman parte del gobierno. Y claro, salen a la luz unos tuits de Irene Montero antiguos en campaña diciendo que tenían que votar a Podemos para regular el precio de la luz porque Rajoy era el tirano que lo estaba haciendo mal. Sale la ministra de Hacienda culpando también a Rajoy y es que Rajoy no gobierna ya. O sea, las subidas históricas se están produciendo ahora, no tiene soluciones a corto plazo y a Podemos se le ocurre la genialidad de decir que saldremos a la calle a protestar contra el gobierno siendo nosotros parte del gobierno. Y de ahí ha venido el chiste que has recordado y que claro, ahora la ultimísima hora es que el PSOE, Teresa Rivera les ha comprado el discurso para acallarlos hasta septiembre, diciendo que sí estaría abierta a crear una nueva empresa pública de energía, como lo lleva pidiendo Pablo Iglesias pues desde que se conoce Podemos. Lo que pasa es que lo ha orientado hacia las hidroeléctricas. Podemos pide eléctricas y ya veremos, porque ya os avanzo que en el PSOE no están contentos ni con Teresa Rivera ni con las pataletas de Podemos. Habría que escuchar a Jordi Sevilla y a Miguel Sebastián, a ver qué dicen con esto. Pero la actualidad casi, Nuria, me permite enlazar con una de las preguntas que lanzaba, que es si Yolanda Díaz, la punta de lanza de Podemos dentro de lo que es el gobierno, será un bálsamo o una nueva fuente de conflictos. Xavi, Carlos, ¿cómo lo veis? ¿Bálsamo o nueva fuente de conflictos, Yolanda Díaz? Hombre, yo creo que... Ambos, porque esto yo creo que finalmente lo han aprendido de Junts per Cat. Junts per Cat está en el gobierno catalán, en el interior. Esto es una balsa de aceite, pero Junts per Cat es los que están desde fuera, pues están todo el día machacando la coalición, que si la mesa de diálogo es un cuento, que no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, y no pasa nada. Es decir, la coherencia no tiene por qué ser un valor en política, a pesar de lo que creíamos algunos, ¿no? Bueno, pues podemos hacer lo mismo. Y yo creo que dentro del gobierno no va a haber más, digamos, que las tiranteces que dan un poco de... digamos que van bien a los dos, estas tiranteces que no, digamos, no ponen en riesgo la estabilidad, no ponen en riesgo el mando único, que esto hay que subrayarlo muchísimo, que el mando único, que es el del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, pero fuera del gobierno, pues entonces vamos a no dejar espacio para nadie a nuestra izquierda y tal. ¿Y esto cómo se hace? Pues saliendo a la calle. ¿Que no es coherente?
Bueno, ¿y qué más da? Si resulta o no. Carlos. Sí, no, yo creo que, vamos a ver, desde que se produjo el último cambio en el gobierno y el ascenso en posición de Yolanda Díaz, sí se ha notado, creo que es hasta aparente, ¿no?, que tiene un planteamiento mucho más moderado a la hora de jugar dentro y fuera del campo. Es decir, se le ha visto desde fuera, y es al final lo que ve la opinión pública, menos confrontacional, menos dispuesta a montar ruido a la primera. Ignoro, porque para eso habría que estar dentro del Consejo de Ministros, cuál es la dinámica personal que tiene con el conjunto del gobierno y particularmente pues con la vamos a ver, con la vicepresidenta de Economía, que entiendo que será probablemente elementos de ficción, pero ahí ha bajado un poco la fricción en el propio gobierno vista en cuanto a sus miembros más destacados. Yone Belarra ha estado desdibujada hasta hace poco tiempo, ahora quiere probablemente elevar su perfil, pero yo creo que esto refleja también o se produce en paralelo a otra fricción soterrada que quizás no se ha manifestado excesivamente, que es dentro de Podemos, el futuro de Podemos. De repente la reaparición de nuevo de Echenique montando las suyas, porque Echenique es el follonero de Podemos, o el segundo follonero, quizás el primero, bueno, en fin, no entremos en el asunto. De repente, pues nuevamente con el tema de la luz, que es un tema muy polémico y es un tema además que se presta fácilmente a la demagogia, pues ha salido, mientras que Yolanda Díaz, que yo sepa, en los últimos días, pues ha mantenido en un plano de discreción, quizás porque esté muy a gusto de sus vacaciones, que tiene todo el derecho del mundo y tal. Pero yo creo que el elemento que va en paralelo a las tensiones dentro del gobierno es el futuro del Podemos y el futuro de Yolanda Díaz dentro o fuera de Podemos o dentro de esa famosa plataforma que está construyendo. Y eso tendrá que ver mucho con las previsiones electorales que pueda tener esa plataforma, porque yo creo que Yolanda Díaz tiene un elemento que juega a su favor muy fuerte, que es que todos aquellos que sintiéndose, como te diría yo, pues progresistas, que quieren un gobierno de izquierdas que se note que es de izquierdas, y sin embargo había un grupo de gente que decía, pero con este señor, con Pablo Iglesias, no, porque realmente incluso a mucha gente de izquierdas, quizás de cierta edad, proveniente antes del electorado del PSOE, pues no podían con él. Sin embargo, con esta mujer yo creo que sí. Yo creo que ella está jugando o midiendo la temperatura del agua en ese terreno y veremos cosas, como diría Rajoy, pasarán cosas. Nuria tendrá más claves, pero yo creo que esa doble línea de tensión que tiene que ver con Podemos dentro y fuera del gobierno, pues es algo a seguir. Pasarán cosas. Voy a ser un poco alocado, si me permitís. O sea, también estamos a 13 de agosto y casi que la fecha se permite un poco de ligereza. 42 o 43 grados o 47 o no sé cuántos aquí en Madrid. Pero permitidme imaginar, hacer casi un poco de ciencia ficción política. En la introducción hablaba de preguntaba si se meterá el PP en vena a Ciudadanos. No sé si pasarán cosas, Carlos, incluye el que el PSOE se meta en vena lo que quede de Podemos. Y le pregunto a Carlos, no lo veo, participar ahí. Yo eso no lo veo tan fácil porque Podemos representa un punto de vista y un planteamiento ideológico y de militancia que a muchos votantes tradicionales del PSOE que tienen una cierta edad, pues realmente les resulta difícil de digerir. Es casi muchas veces más una cuestión de estilo y de tono que de contenidos propiamente dicho. Pero bueno, yo fíjate que creo que esa supuesta operación de izquierda más amable y más en la línea de lo que proyecta Más Madrid y lo que proyecta Errejón, que es, sí, de izquierdas, pero un cierto grado de sensatez y personas que resultan aceptables para un electorado más amplio, es decir, de la gente votante relativamente joven o más joven al votante de media edad que ha sido, o de cierta edad, que ha sido votante de la izquierda en el pasado. Son personas que no dan miedo.
Entonces, y que da la sensación de que no van a hacer grandes locuras, que presionarán, que serán de izquierdas, pero que no van a hacer grandes locuras. Yo creo que posiblemente se esté construyendo algo y veremos cómo juega el PSOE eso. Yo veo difícil que se forme una gran plataforma electoral de izquierdas. Lo que sí veo más fácil es que en función de unos resultados electorales decentes, después haya una coalición futura de gobierno, si es que se consigue, que tenga menos tensiones internas que la actual. Xavier. Bueno, yo lo que, siguiendo el hilo que has planteado, Ismael, y a rueda de Carlos, bueno, quería solo hacer una comparación, por ejemplo, con Alemania, ¿no? Que es el país donde hay digamos, más estabilidad y mayor capacidad de acuerdo entre partidos. Bueno, lo que puede suceder en Alemania es que allí los verdes son de estilo Errejón, por decirlo muy rápido, ¿no? Por tanto, son gente de orden, son gente transformadora, pero no son gente alternativa, ni antisistema, ni nada de eso, ¿no? Bueno, pues es probable que en un proximísimo futuro veamos una coalición entre la CDU, los conservadores, y los ecologistas. Bueno, y que gobiernen. Y ya no es entre izquierdas, sino entre derecha, izquierda, o la izquierda que tradicionalmente ha sustituido a la izquierda alternativa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este tipo de movimientos yo creo que son buenos para la política, y en cambio parece como si en España todo el mundo se vacunara contra los movimientos, digamos, de tierra, las conquistas de nuevos espacios. Cada cual está enclavado en su fortaleza y de modo que casi esta fortaleza se convierte en prisión ideológica para uno mismo, para que no se pueda mover, ideológica y de planteamientos políticos. Bueno, y entonces está todo el mundo encastillado y aprisionado, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Carlos de que siempre habrá, o muy posiblemente, habrá un reducto más o menos amplio de votantes a la izquierda del PSOE. Bueno, sean de Podemos, sean de lo que sea. Pero lo que no veo es la capacidad de Podemos para convertirse en algo parecido a los verdes alemanes, un partido capaz de, digamos, desempolvar las ideas, de nuevos planteamientos y de aliarse con quien sea. Pero tampoco veo al PP con la menor capacidad de salirse del discurso y decir, bueno, pues el PSOE pues todavía, pero son tan malos porque se alían con los comunistas que son muy malos, y estamos en estos tipos de discursos que yo creo que no son buenos ni para la política, ni para el país, ni para gobernar. Xavier, un ejemplo de coalición o pacto transversal superando los ejes tradicionales en España lo tenemos con el independentismo catalán, que vemos a Esquerra gobernando con la derecha tradicional catalana, ¿no? Y incluso con los antisistemas a ratos. Yo nunca he sabido si los antisistemas gobiernan, los de la CUP gobiernan o no gobiernan, pasan por ahí o a veces se arrepienten, no lo sé. Pero al final encontraron un objetivo común para justificar esos pactos que superen los bloques tradicionales. ¿Crees que en España hay un objetivo común que permitiera, por ejemplo, al Partido Popular armar una coalición con Más País? Yo creo que es imposible. Y demasiado, completamente imposible en España que sucedan estas cosas. De momento, me gustaría, me encantaría, claro. Pero pensemos que Merkel fue la que se cargó las nucleares y le costaba muchísimo. Fue una revolución y salió triunfante, ¿no? Nuria, de letras, sí, sino de darles un poquito de vidilla, porque a pesar del peligro son lo más ecológico, y junto a las hidroeléctricas es lo más menos dañino para la naturaleza y para la biosfera, tal vez no para el ser humano, ¿no? Pero ya digo, están encastillados y convirtiendo sus castillos en prisiones. Y eso es muy difícil de cambiar. Nuria, te voy a hacer una pregunta diabólica, a ver si así nos das alguna idea más. A ver. En la mente de Pedro Sánchez, ¿qué crees que elegís? Que eso ya por eso te he dicho ya que es diabólica la pregunta ya, ¿no? Pero vamos a suponer que somos capaces, ¿no?, de desmontar la mente de Pedro Sánchez. ¿A quién dirías que preferiría como nuevas juventudes del Partido Socialista?
si las tuviera que sustituir? ¿A Podemos o a Más País? ¿A Podemos o Más País? Es muy buena pregunta, porque de Podemos está hasta el pico de la boina, está Pedro Sánchez en estos momentos, porque no hacen más que meterle zancadillas, porque se han visto diluidos en el gobierno. Y yo te diría, al hilo de lo que estábamos hablando, y la pregunta que me has dicho es buena, porque el futuro inmediato es que hay una batalla verde. Hay una batalla por el ecologismo que la izquierda se tiene que apropiar, que ha funcionado bien en Alemania. Cabe recordar que ha habido algunas encuestas que incluso superaban a Merkel, los verdes, antes de que su líder hiciera y deshiciera cosas, que por eso ha caído mucho en popularidad. Pero la bandera verde ya se ha llevado en Europa, en los verdes, ya se ha llevado en Alemania y aquí está resurgiendo. El que entró con fuerza en esto fue Íñigo Errejón, que parece que ahora se diluye porque están tomando el testigo Podemos. Hubo hace poco una gran reunión diciendo no nos puede quitar Más País o Más Madrid esta bandera verde que nosotros iniciamos, porque sí que es verdad que Podemos, el resurgir de Podemos, ya estaba ese núcleo verde, esa apuesta por lo verde, incluyendo, por ejemplo, a partidos como Equo, de Juancho López Uralde, que ahora ha creado un nuevo movimiento que se llama Alianza Verde, y es por el que apuestan dentro de la Confederación que sea él el portavoz, la cara visible, denunciando pues lo que estamos viendo con la ampliación del aeropuerto del Prat, el de Barajas o la ampliación del puerto de Valencia, que también va a tocar ese tema mucho. ¿Qué pasa? Que Junts, por ejemplo, ha visto que ese voto verde es más allá de los 3 ecologistas que había antes y más allá de Colau, y se está fijando y han dicho, anda, Colau no es tonta. Colau se está poniendo fervientemente a esto porque hay más votos detrás para rascar de lo que nosotros creemos. Prat, Nuria. Claro. Entonces, la batalla verde la batalla verde se va a dar hacia la Unión Confederal. Yolanda Díaz se está reuniendo con todas las estructuras de España, ya ha visitado varias provincias y se está hermanando muy fuerte con Ada Colau, porque lo que quiere es coger a todas las agrupaciones, grupúsculos, formaciones, partidos, llamémoslo X, para hacer una unión más allá de la izquierda del PSOE para presentarse a las elecciones, porque Podemos se ve en caída libre, y por eso no les ha dado todavía su mano a torcer a Podemos. En Podemos hay nervios, porque dicen, bueno, esta tía la ha promocionado Pablo Iglesias, quieren que sea la próxima presidenta de España que dijo Pablo Iglesias, quieren que sea la cara visible para las elecciones nacionales, y no nos ha dicho todavía que sí. Yeah. Y es verdad, o sea, el sí de Yolanda Díaz está costando porque quiere ella su propio proyecto. No sé si megalómano o no, como Pablo Iglesias, pero quiere ella gobernar y que no le impongan como le viene haciendo la coalición hasta ahora. La coalición en el gobierno le ha impuesto varias cosas de cara al Consejo de Ministros y de cara a hablar con Pedro Sánchez. Ten en cuenta que es la única que tiene mantiene vis a vis con Pedro Sánchez casi todas las semanas, ahora no, pero es la única de Unidas Podemos que se relaciona directamente con el presidente y que le prepara las quejas. El futuro del PSOE, todos están de convenciones aquí. Ahí quería llegar, Nuria. Sí. Te quería preguntar. Sí. Déjame que te introduzca una idea y te dejo continuar. Las cabezas cortadas en el Ejecutivo ya están, pero me gustaría que nos contarais también con la participación de Carlos y Xavi, si va a haber decapitaciones dentro del Partido Socialista en octubre, que es un poco, ya por cerrar el bloque de gobierno, hemos repasado Podemos y las relaciones con el PSOE, vamos al PSOE. ¿Qué futuro le espera al PSOE a partir de octubre? O sea, habrá, un Sleepy Hollow total como hubo en el gobierno hace unas semanas. Yo ya pongo la mano en el fuego y te digo que va a haber decapitaciones, como dices tú, porque ha llamado mucho la atención la remodelación del gobierno. Porque si los que hemos seguido el PSOE día a día, veremos que es un Pedro Sánchez muy diferente y que se ha reconciliado con el PSOE de 2017. Aquel que le hizo caer, el traumático Comité Federal en el que estuvimos presentes y vimos a algunos incluso llorar, chillar. Fue muy traumático para el Partido Socialista y de repente con esta remodelación del gobierno incluye a personas pues de su juventud de socialistas que ya no se hablaba, como puede ser Óscar López por Iván Redondo, que te lo digo 2 días antes lo publicó y nadie se lo cree.
Y entonces esto va a seguir a nivel de partido, porque a nivel de partido pues, se ha dado cuenta que tiene muchos topos, mucha gente de la que no se puede fiar metidos dentro de la ejecutiva. Van a caer bastantes personas dentro de la ejecutiva del Partido Socialista, porque la ejecutiva, digámoslo así, es su Sanedrín. Nuria, nombres. Pues mira, es que este es muy fácil. Óscar López está en la cuerda floja. ¿Sí? Este es muy fácil porque estos meses se está alimentando por redes sociales, pues están destapando cosas del alcalde que no están gustando en el Partido Socialista, como que ha utilizado para sus vacaciones un coche de lujo de una empresa que ni siquiera era suyo. Entonces, presuntamente, claro, esto no ha gustado nada al Partido Socialista y no está gustando nada que sea Óscar López la comidilla del verano. Otra cosa es que, claro, es el Congreso Federal. El Congreso Federal, digámoslo así, es un rearme que al PP le vale como rearme ideológico y a Pedro Sánchez le vale para hacer un partido a su medida. Se necesita Pedro Sánchez ahora mismo la unión para seguir marcando el terreno a sus socios, porque un partido desunido se volvería en contra de todo el camino difícil que ya tiene. Como son Unidas Podemos, porque la verdadera batalla en septiembre se juega con los presupuestos generales del Estado. De hecho, cabe recordar que han dedicado solo una primera mesa de negociación entre PSOE y Unidas Podemos, luego ya se meterá el resto, pero primero son solo ellos, un vis a vis, digamos, porque entienden que no se lo va a poner nada fácil. Quieren la ley de vivienda sí o sí, quieren la reforma energética sí o sí, y eso les va a costar. Y luego Cataluña. Ya hemos pasado de las sonrisillas, de ofrecerles 1.700 millones por el Prat y de pasar a lo duro, que es la ideología, y de pasar a la mesa de diálogo, en la que Podemos se vierte, digamos, se pone al lado de los independentistas. ¿Y qué más da hablar de la independencia, de la autodeterminación, de la amnistía? ¿Qué más da? Si es una mesa a puerta cerrada y nadie se va a enterar de lo que pactemos aquí. Pues esas cosas, claro, los del PSOE me dicen, el CIS nos ayudará, porque como están al caer 2 encuestas ya recientemente del CIS, pues ya están esperando al CIS para decir, y para desviar la atención. Pero el PSOE no lo tiene nada fácil ahora. Carlos, tu pronóstico para el PSOE. No, yo quería volver un poco al tema anterior, simplemente para plantear lo siguiente. Yo creo que no nos estamos dando cuenta, pero está habiendo una traslación de la preocupación política de la ciudadanía, que no es necesariamente la de los partidos que están en el poder o aspiran a él. Muy en la línea de que la política es cada vez más de asuntos, de issues, como dicen los anglosajones, que de pura ideología. Y vuelvo al tema del clima, del cambio climático, del mundo que está en peligro y que se empieza a notarse de una forma muy palpable. Y lo conecto con el hecho de que en España y en otros países, por supuesto, tenemos una parte del electorado que lleva 15 o 20 años, que toda su etapa formativa, en el colegio y todo lo demás, el tema de la ecología ha sido algo normal y normalizado. Ha habido clases, asignaturas, una toma de conciencia natural, que los que tenemos cierta edad la vemos con nuestros hijos, su comportamiento, etcétera, etcétera, y otra gente joven. Es una cosa absolutamente natural que ellos casi como que no entienden que nosotros no tengamos ese mismo grado de conciencia siendo los problemas tan patentes. Entonces, yo no sé hasta qué punto nuestros partidos están tomando eso en cuenta, porque lo que están haciendo es la política de confrontación tradicional que ha habido en España. El poder se consigue no tanto convenciendo al electorado como destrozando las posibilidades del rival. Es decir, el PP, si gana las elecciones alguna vez, no las va a ganar porque haya convencido a un montón de gente, sino porque ha conseguido quemar al gobierno de tanto que conseguirá las elecciones. Pero es que esto se viene dando desde hace muchísimos años. Probablemente el impacto de este cambio de forma de preocupación política de la ciudadanía no se note tanto en las próximas elecciones, sean cuando sean, que yo creo que van a ser en el 23, como más adelante. Pero es un fenómeno que los partidos no pueden ignorar, porque si no les va a pasar como la socialdemocracia alemana, que les supera por la izquierda, no, les supera por la actualidad y por los nuevos marcos mentales de la gente, pues los verdes, etcétera.
El Wrecking Ball de Miles Cyrus que decíamos antes, ¿no? Es decir, a demoler, exacto. A demoler por demoler, ¿no? Xavi, adelante. El micro, Xavi, que lo tenemos cerrado. Xavier, el micrófono. Perdona, es que lo he hecho al revés. Pensaba que... Bueno, no te preocupes. Nuria y Carlos, bueno, una con nombres y otra con marcos mentales, bueno, ya están dibujando bastante bien este terreno, ¿no? Y en efecto, como decía Maquiavelo, ¿qué es preferible? ¿Que te teman o que te quieran? Bueno, y esto, la respuesta hispana en estos momentos, no quiero que me teman ni que me quieran. Lo que yo prefiero es que teman al rival, ¿no? Y que piensen que el otro es peor, ¿no? Y ya está. Y con eso, pues ya me basta, ¿no? Y esta Maquiavelo y Rubalcaba también lo decía mucho eso. Bueno, ¿no? que valga la redundancia, ¿no? Y entonces yo, por compensación, como los chavales que van en estos balancines que uno sube y otro baja, bueno, pues que teman más al otro y subiré yo, ¿no? Y bueno, y al final los estrategas políticos, pues de los partidos se están basando en esto, mirar si de desacreditar en vez de acreditarse, ¿no? Y bueno, esto es un mal, pero yo estoy con Carlos que algún día esto se va a romper, porque esta dinámica no es buena. Esta dinámica no es buena. Y el electorado parece ser que siempre cae de bruces en las trampas que se le plantean, pero al final lo que está en las mentes, en los corazones, los imprevistos son los que producen cambios. Y los partidos, ni los periodistas, ni los comentaristas, ni los más sesudos analistas, jamás han previsto cambios. Y sí que habrá cambios y no sabemos por dónde irán, pero todo lo que no sea moverse en la dirección de planteamientos eficaces, más allá de las ideologías, o incluso de los posicionamientos emocionales, todo eso que está sustituyendo la política de las decisiones, del calibrar qué es mejor, de la prueba y el error, de la admisión del error y la rectificación, todo eso se va quedando atrás y un día pues diremos, si estaba podrida por dentro de termitas, pues probablemente sí. Pero estoy con Carlos de que esto no está en la esquina todavía, pero está. Xavier, cogiendo los issues, ¿no?, que comentaba Carlos, el aeropuerto del Prat realmente es un tema con tanto calado como para desestabilizar las alianzas en el independentismo catalán. Dicho de otra manera, el PSOE, volviendo un poco al momento, ¿no?, en el que estamos, va a tener que ir Sánchez a rescatar los presupuestos de Aragonés, por ejemplo. ¿Cuál es tu pronóstico sobre esto? Esto es muy difícil, pero es un ejemplo muy claro, el del aeropuerto rural, que todos se están posicionando no por sistemas, por razones técnicas y por razones de conveniencia para el futuro, para la economía, para la ecología, etcétera, sino por razones de conveniencia, como Nuria decía de Colau, ¿no? Colau primero tenía dudas, pero cuando ha visto que la oposición al aeropuerto pues cobraba más forma, más empaque, pues entonces ya digo, no, ya no tengo dudas, yo voy ahí para sacar tajada. Bueno, entonces, y lo mismo, pues Junts per Cat está un poco en los dos lados, Esquerra Republicana ahora teme estar a favor, etcétera, etcétera. Y bueno, y por otra parte, digamos, el famoso tema de la laguna de la Ricarda, bueno, la laguna de la Ricarda se puede trasladar, ampliar hacia otros sitios, todavía hay un cierto espacio por ahí, y yo que soy casi medio habitante y amante del delta con sus numerosísimas lagunas, puedo decir, por ejemplo, hay una laguna que se llama del Canal Vell, del Canal Viejo, que era de una finca particular, y una parte de la laguna, todo, digamos, al perímetro, estaba cultivado de arroz. Bueno, al comprar el ministerio esta finca con la laguna dentro,
tomó la decisión de decir, aquí no se cultiva nada, porque han ido achicando esta laguna. Bueno, resultado que antes aquello era un paraíso. Como era una finca particular que no iba nadie, era un paraíso de aves de 1000 especies. Era algo que nadie se cree que pueda estar en Europa, ¿no? ¿Qué pasó? Al quitar el arroz, pues como no tenían que comer, se acabó el paraíso. Es decir, bueno, ¿qué era mejor, qué no era mejor? Pues no lo sabemos. Pero los que están a favor, sinceramente y realmente, tienen que aportar una solución para la Ricarda, que es una lagunita, pero es que es lo que queda, lo que hay, es como, bueno, y es la gran excusa para los que están, o la máxima para los que están en contra y no han ido en su vida ni a esa ni a cualquier otra laguna, sea en Ampurdá, en el Delta del Ebro, en Doñana, donde sea, ¿no? Simplemente le sirve para decir, yo me opongo en nombre de la Tierra, del futuro del planeta y no sé qué, pero voy en 4x4 y voto lo más a izquierda posible. Y bebo café de cápsulas. Yo quiero... Sí, dime, Carlos. Si me permitís un instante, un tema que Xavier y tú, Ismael, probablemente os acordaréis muy bien. Nuria no lo sé porque es tan insultantemente joven que en 2007 la llamada sociedad civil catalana, que era básicamente la burguesía catalana alineada con CiU, de CiU y alineada con CiU y sus adláteres, montaron un movimiento en favor de convertir el Prat en un hub, en un movimiento de presión al gobierno central para que se invirtiera en el Prat, que se convirtiera en un hub. Estuvieron dando la matraca muchísimo tiempo. El Prat creció, obviamente, pero creció fundamentalmente por el concurso de las líneas aéreas low cost, etcétera, fundamentalmente por el tiempo Vueling a partir de 2009, pero nunca se ha convertido realmente en un hub, que significa un lugar donde se hace un tránsito, se recogen pasajeros de media Europa para enviarlos a América o Asia, etcétera. Realmente no es eso, ¿no? Entonces, ahora, ¡pam!, 1.700 millones para hacer precisamente eso. Y sin embargo, 13 años después, esto ya no lo quieren. La propia CiU, los herederos de CiU en Junts, pues se oponen. RC está en el gobierno y no tiene más remedio que defenderlo. Pues fíjate cómo cambian las cosas y las conveniencias políticas de cada momento, digamos que esconden el debate sobre la utilidad real o necesidad real para el futuro de Cataluña y de España de tener o no tener una infraestructura de esas dimensiones. Yo particularmente creo que es redundante tener un hub de esas características en el Prat, pero bueno, ya veremos por dónde salen los tiros. Siempre te quería recordar eso porque me estoy acordando tanto estos días de la demagogia que se hizo entonces y de la contrademagogia que están haciendo los mismos ahora. Es decir, están rebatiendo sus propios argumentos. Es de locos. Antes, Carlos, sabes que vivía aquel episodio intensamente, pero vamos, creo que me equivoco poco cuando creo o analizo que el hub de entonces era un argumentario más, era un punto del argumentario más del Madrid ens roba, ¿no? De qué es lo que era la pantalla, claro, que tocaba entonces, ¿no? Claro. Tanto, un poco lo que dices tú, los argumentos que dábamos entonces o que daban ellos entonces, pues te sirven ahora justo para lo contrario, no cabe ninguna duda de ello. Pero bueno, no me dio la sensación de que hubiera ningún proyecto real detrás, como dices tú, de la burguesía, que luego la burguesía ya en el 2012 se apuntó literalmente al proyecto de Artur Mas. Entonces también hay que hablarlo todo sobre la burguesía catalana. Quiero avanzar. Hemos repasado los partidos que están de alguna manera dentro o apoyando al gobierno, el independentismo catalán, Podemos y evidentemente el PSOE. Vamos a movernos al otro bloque. Es que nos han cambiado los trípodes de los micros y no los tengo controlados todavía. Partido Popular, Vox, Ciudadanos. Os preguntaba al inicio, ¿este será el curso político en el que veremos ya Ciudadanos totalmente absorbido por el Partido Popular? Hagan sus proyecciones, señores y señora. Pues si me permitís,
todos hemos visto Titanic aquí, yo creo, y Titanic refleja muy bien la orquesta del Titanic que sigue tocando y el barco se está hundiendo y todos ahí sigue dándole al violín. Pues ese es Ciudadanos, que es que no se ha dado cuenta, como en la película de los otros, que es que están muertos. Porque lo que pasa a Ciudadanos es iba a decir de traca, a mí me hace mucha gracia porque he visto el auge, el estancamiento y luego el hundimiento en apenas, no sé si soy millennial, pero es que lo he visto muy rápido esto. Típico de los millennials también, ver las cosas rápidas. Entonces me tocó cubrir a Albert Rivera y luego cuando ya triunfaron en Cataluña se largaron corriendo por la puerta de atrás y ya empecé a ver a Inés Arrimadas de otra manera. Yeah. En mi opinión, vamos, pero la hoja de ruta que tienen y que están estableciendo ahora es salvar la estructura territorial, que es lo más inteligente, pero ya llegan tarde. Y es que han dedicado agosto a hacer y deshacer a los que Marín veía en la Junta de Andalucía que podían ser del riberismo o que podían ser topos o que podían que no estar ayudando, a quitárselos de encima, como al diputado, por ejemplo, Fran Carrillo, que lo veían pues de la hornada de Albert Rivera, fue uno de los fundadores que apoyó a Albert Rivera y que todavía seguía allí. Y que, bueno, es la purga sanchista, pues la purga de Arrimadas. Arrimadas al fin ha tenido que, en vez de ponerse de perfil con Juan Marín, de decidirse y de cantarse por él a la hora de que le ayude, porque es que básicamente es que no hay otro, es que no hay más. O sea, o Juan Marín o Juan Marín. Juan Marín es una persona que se ha ganado a todo el núcleo de Andalucía porque los tiene calados a todos y entonces puede ahormar, digámoslo así, un proyecto salvavidas. Y le ha dado la mano en este mes para hacer y deshacer. Ha habido muchas fugas, sigue habiendo muchas fugas, eso no lo pueden gestionar de otra manera. Tampoco saben cómo gestionar el malestar interno, porque nadie sabe, pero Ciudadanos ha hecho una convención, el primero de todos, antes que PP, que PSOE, que en este verano también. Nadie sabe qué ha pasado, porque fue... Vamos a reunificar el partido, vamos a hacerlo ahora liberal. Cambian la palabra liberal en los estatutos. Oye, que está muy bien, ¿eh? Que a cada año cambien su ideología, me parece muy bien. Pero claro, intentar explicar el liberalismo aquí donde no ha calado o no se saben explicar. Y luego, claro, hay corrientes, yo creo que tiene más Ciudadanos ahora más críticos que dirigentes que estén bien. Pero al final, en la introducción no lo he mencionado porque me parecen que son incógnitas lógicas, ¿no? Que son las elecciones que toquen en cada curso. Para el próximo curso, a finales, tenemos las municipales y las autonómicas, en las autonomías que corresponda, y existe la incógnita de si se convocarán en Andalucía. Pero al final me da la sensación que responder a esas elecciones mientras no llega a las cuestiones que lleguen, que deriven de esas elecciones, mientras no llega la noche electoral, las respondemos hablando de todo lo demás, ¿no? Es decir, tú ves a Marín como candidato de Ciudadanos en Andalucía. Es que no hay otro. Es que no hay, porque no hay otro, como dices. Pero al final, Nuria, vamos a ver si desde ahí lo podemos extrapolar. Ciudadanos concurrirá en las elecciones, por ejemplo, autonómicas, de finales del próximo curso político, o ya estará Inés Arrimadas dentro del Partido Popular, por ejemplo. No, lo que quieren es diferenciarse del Partido Popular el grupúsculo que ha quedado. Porque ten en cuenta que el Partido Popular está en la refundación, está en la absorción de Ciudadanos y están con 500.000 currículums así, solicitudes, mirando uno a uno, porque yo te digo que hay cargos que siguen a la espera del sí del PP para entrar. Y eso me consta a mí, no lo puedo publicar porque me lo han pedido, pero me consta a mí que están esperando el sí o el no, como el César, el dedo arriba o abajo. Entonces, lo que ha pasado con Ciudadanos es una debacle. Y ahora me hace gracia porque si escucháis a Arrimadas, lo que quiere es rechazar los presupuestos antes de que Sánchez los presente y digan en qué consisten, rechazarlos. ¿Por qué? Porque ella era la única que no vio que se la estaba pegando con los independentistas. Tal cual, dicho en plata. Entonces ahora se ha caído del caballo como Saulo y ahora parece que ya de primeras hay que posicionarse en contra porque mira lo que nos hicieron. ¿Esto es creíble? No, no es creíble para nada. O sea, un partido Titanic. Vamos, y ahora os quiero preguntar ya por la mayor. ¿Está de alguna manera
en duda el liderato de Pablo Casado? A ver si me contestáis. ¿Llegará el próximo verano Pablo Casado dentro del Partido Popular? Porque parece que crece a pesar de Xavi. Lo que es inexorable es que algún día se producirá la alternancia. Sí. También que en el propio PP pues están viendo que, ligando con lo anterior, pues si Ciudadanos pues todavía saca, aunque sea un 4%, 3,5%, lo que sea, pues sus posibilidades de acceder a la Moncloa, por eso están presionando tanto y tal, pues de acceder a la Moncloa a finales, en 2024, pues van a ir disminuyendo. Y en cierta manera la presidenta de Madrid seguro que es el caballo blanco que le daría un nuevo impulso, etcétera, etcétera. Es difícil responder, pero lo que parece que está claro es que, así como a un lado Pedro Sánchez no va a tener contestación en su partido, la contestación, aunque de momento sea sottovoce, los movimientos más o menos soterrados, etcétera, si no han empezado, cosa que ignoro, pero se dan las circunstancias para que empiecen muy pronto. Y entonces, claro, cuando un líder como Pablo Casado pues se ve en peligro, pues se dedica digamos, a amarrar, a asentar bien su silla para que no lo mueva en el terreno, en vez de dedicarse a lo que se debería dedicar, y eso tampoco sería bueno para él, ¿no? Es decir, que el temor de que si los sondeos, las encuestas no dan, digamos, en los próximos meses, digamos 6, 8 meses, no confirman etcétera, o no dan unas amplias posibilidades a la coalición PP-Vox, es posible que haya una revolución interna y Pablo Casado no llegue a las elecciones. Es posible, pero más yo no alcanzo a más. Carlos, ¿tú ves a Díaz Ayuso esperando o provocándolo? Bueno, un poco las dos cosas. Yo volviendo, sí, Pablo Casado, voy a ser aquí un poco, no sé, cruel. Voy a dar una opinión personal, que es fruto de la observación. Pablo Casado es un político de peso ligero. Es un hombre, como otros muchos en España, y es un hombre que cambia a veces en el mismo día, ¿no? De discurso, de posición, etcétera, etcétera. Tiene detrás un secretario general que es un ideólogo y también es es un poco navajero de la política, y lo digo, todos estos términos son un poco burros, pero los digo con cierto cariño, no quiero hacer demasiada sangre, pero esa es la realidad y eso se nota. En cambio, Isabel Díaz Ayuso está mejor dirigida porque está dirigida por una persona que es un verdadero killer de la política. Yeah. Y tiene muy claro, ahora han olido sangre, y la han olido en sus rivales externos y la han olido en sus rivales internos. Entonces, eso, junto al hecho de que las fuerzas tradicionales dentro del propio Partido Popular han perdido muchísimo peso, ya no cuentan nada y no se sabe muy bien pues realmente yo le veo al PP el peligro, el mismo peligro que ha corrido, y la misma suerte, mejor dicho, que ha corrido el Partido Republicano Norteamericano, que al final gran parte de sus cargos electos y de sus dirigentes regionales, etcétera, se apuntarán al carro de ganador, en este caso de Isabel Díaz Ayuso, de la misma forma que los republicanos americanos lo han hecho con Trump, sin reparar o sin querer reparar en el hecho de que se van a cargar el partido tarde o temprano, porque PP no puede ser un partido de derechas, de Estado, no puede ser el partido que pregona Isabel Díaz Ayuso. Imaginaros a Isabel Díaz Ayuso de presidenta del gobierno. Yo, francamente, no es una cuestión de posición política, derecha, centro-derecha, etcétera, etcétera, es que no sé. Entonces, bueno. Si me permites, Nuria, una sola frase. Claro, así como en muchos países de Europa, en algunos la derecha gobierna, la extrema derecha, y en otros se plantea gobernar,
en España yo creo que Vox no piensa que vaya directamente a implantar sus políticas, sino que el instrumento de Vox para cambiar España hacia sus ideas es el PP. Y entonces la persona adecuada dentro del PP para ser el instrumento de Vox es Isabel Díaz Ayuso. Y yo creo que eso es malo para el PP, es malo para Ayuso, pero tampoco es bueno para Pablo Casado. Disculpa, Nuria, y te... No, Mira, me ha encantado. De hecho quería, me lo pones muy fácil, Xavi, porque le quería preguntar a Nuria cómo conjuga Vox con el pronóstico del PP que estáis dando, ¿no? Para el PP que estáis dando. Me ha encantado porque es un discurso muy acertado de Xavier y también el de Carlos, que me he reído muchísimo porque los que seguimos también PP, pues vemos la guerra interna diaria que tienen Teodoro García Egea por un lado y Miguel Ángel Rodríguez por otro. Y aunque no sigas el PP, lo sabes, porque es así, es así. Y es el pique que empezó como pique sano, se torció como un pique tóxico. Y tengo que decir que en algunos momentos pues ya roza lo maleducado, por decirlo de alguna manera. Y es que, ojo, también os suelto una, digamos, exclusiva entre comillas, porque si Pedro Sánchez va a depurar el PSOE, Pablo Casado no se va a quedar atrás y podría hacer cambios o estaría valorando hacer cambios entre su cúpula, su ejecutiva, llamémoslo sus más allegados. Y hasta ahí puedo leer. Porque entre ese perfil de valientes que le dijo en su día que sí, pues no faltan ganas, pero hay algunos que las han perdido, pero tampoco es que sean unas mentes brillantes que le hagan llegar a la Moncloa así. O otra preocupación, cuando llegue a la Moncloa, si es que llega, se seguirá rodeando de esas mentes. Es que falta cerebro. Entonces se han dado cuenta. Es que es verdad. Pero es que eso es, Nuria, yo siempre la pregunta que he trasladado cada vez que hablo con gente que sigue al Partido Popular es la misma. O sea, Pablo Casado parece que preparó un partido, porque es que lo confesó, para estarse 8 años como mínimo en la oposición. ¿Os acordáis cuando le recriminó a Aznar en una conferencia del FAES? Oye, tú necesitaste 8 años para llegar a la Moncloa. Sí. Implícitamente estaba diciendo que él también se los iba a tomar. Por tanto, la pregunta es, ¿el Partido Popular está preparado ahora para llegar a la Moncloa? Y a mí me da la sensación que no. No, ahora mismo no. Pero es que no lo articuló para llegar a la Moncloa. Para eso tiene la convención. ¿Sabes por qué no lo articuló? Te voy a confesar el gran secreto de Pablo Casado y el Partido Popular. No lo articuló porque la mayoría de los cerebros en este país le dijeron no. No me voy a poner a tu lado, no voy a partirme la cara por ti, estoy acomodado en un puesto de la privada, gano el doble, el triple y ahora mismo yo no tengo ganas de saltar al ruedo. Y sé muchísimos empresarios de prestigio, muchísimos cocos, como digo yo, y muchísima gente que me han dado nombres, no los puedo decir, pero le dijeron que no. ¿Qué pasa ahora? Que hay algunos que han reculado porque están hartos del sanchismo y ven que esto puede seguir per secula seculorum. Y dicen, bueno, ahora te doy la mano, pero no quiero ser visible, o ahora yo sí estaría dispuesto, y están intentando hacer esa mediación para llegar a la Convención Nacional y tener algo sólido que no sé si lo conseguirá o no. No te estoy diciendo que lo tenga ya agarrado. Estoy diciendo que están intentando amarrarlo. Y ahí está la gran problemática del Partido Popular, que todos los que dijeron que no en su día, pues puede ser que haya alguno que se revierta esa tendencia y que podamos tener a alguien de peso en la ejecutiva de Pablo Casado. Vamos, a mí me gustaría. Y luego, claro, los dos principales objetivos del PP en esta Convención Nacional, aparte de reafirmar a Pablo Casado como líder indiscutible dentro del partido, que eso va a tener mucho que verse, porque siempre han estado de los dimes y diretes. De hecho, los periodistas nos lo sabemos muy bien, porque si queremos algún comentario crítico, llamamos a este varón o a este. Depende de cómo nos venga el aire o la noticia. Entonces, también luego, para llevarlo a la Moncloa, catapultarlo, por eso están haciendo el programa de gobierno, para mí prematuramente, porque primero se tienen que asentar los cimientos antes de hacer la casa. Y luego la renovación orgánica y territorial para ratificar un nuevo proyecto ideológico, ya era hora, ¿eh? Ya era hora, porque tienen ahí familias calladas en silencio, que muchas se pasaron a Vox, que por eso Vox existe, porque el Partido Popular les dejó huérfanos
Ahora quieren hablar sobre aborto, sobre feminismo, sobre maternidad subrogada, y esto se va a hacer en octubre. Yo estoy expectante porque es lo que tenía que haber hecho el Partido Popular desde hace mucho tiempo y no quedarse mudito en el Parlamento cada vez que el PSOE sacaba esto, porque era como el dedo en la herida y caían rendidos. O sea, es que lo veíamos todos. Y luego Vox, pues se ve invisibilizado porque Ayuso ha captado el voto de Ciudadanos y se ve un poco que ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y ahora ¿qué? Nos tenemos que reinventar. Y entonces han cambiado el Vista Alegre por un tal Viva 21, que es la nueva convención que también van a hacer en octubre, pues para eclipsar un poco al Partido Popular. Y ahí se quieren reafirmar y volverse más fuertes. Lo que pasa es que, pues, lo que ha dicho Xavier, que todavía no llegan a la altura del Partido Popular, que están tragando o asimilando cada uno que tiene que gobernar juntos para llegar a hacer algo, y ahí están. De la lista de preguntas que hemos hecho en la introducción del programa, solo quedaría una, en esencia, las hemos repasado todas, que es en la que, bueno, me preguntaba si la jefatura del Estado tendrá un curso político más tranquilo, a pesar de los meses que puedan, de las noticias que puedan venir los próximos meses sobre el futuro del rey emérito. ¿Cómo lo veis? ¿Realmente ya va a aliviarse la presión sobre Felipe VI? Carlos, Xavi. Bueno, yo creo que, digamos que al final esto se cronifica, si se cronifica, que es lo que parece que se va a cronificar, que van a ir saliendo noticias sobre el rey emérito y no precisamente halagüeñas, etcétera. Bueno, al final, pues casi por contraste, pues su hijo, el actual rey, pues bueno, pues cada vez le va a afectar menos directamente, tanto al rey como a la corona como institución, ¿no? Bueno, el desgaste tampoco ha sido tal, es decir, el marrón es del padre, se lo come el padre, y el hijo no tiene, digamos que lo que es oposición, lo que es desprestigio de la institución. Yo no veo que esto se incremente en España, piense lo que piense cada cual, ¿no? Y por lo tanto yo no creo que haya movimientos en el sentido de poner en cuestión la jefatura del Estado, más allá de los que ya están o que crezcan los que ya están. Yo no lo sé ver. Carlos. Yo ahí tengo un punto de vista, estoy básicamente de acuerdo en el relativamente corto plazo, salvo que al rey emérito se le juzgue por delitos cometidos después de ser rey, de estar protegido por la inmunidad, que podría ser gordo, porque obviamente no solo es el juicio, sino todo lo que eso implica, que a mí me parecería desastroso, no porque, o sea, me gustaría que se aplicara la ley, francamente. Yo tengo el mismo grado de decepción que probablemente tiene gran parte de la ciudadanía, pero por otra parte, mirándolo desde el punto de vista de la realpolitik, sería pues bastante desastroso para la política en España si ahora está como está. Imaginémonos ante un juicio de esas dimensiones y desde luego para la imagen de España y para su peso en el exterior bastante debilitado ya, pues sería también bastante dramático. Pero yo digo aquí un poco lo mismo que digo sobre la gente que ha ido asumiendo de forma normalizada el tema del cambio climático, la preocupación ecológica. Es que la monarquía, ¿a quién apela ya en España? Cada vez a menos gente. Es de gente joven realmente, no es porque sean antimonárquicos, sino que realmente pues, no hay una conexión emocional, no hay la que pudo haber de las generaciones de la transición con relación a la monarquía, que se le interpretó que tuvo un papel fundamental en la transición democrática. Todo eso está olvidado, está amortizado ya. Y yo creo que la monarquía, pues, o sea, francamente, yo creo que tiene, no sé si los días contados, pero posiblemente tenga los años contados, que posiblemente este sea el último rey de España. Es algo, nuevamente, hoy estoy haciendo afirmaciones que son opiniones, porque no me puedo basar en nada más que en la observación, pero yo creo que el peligro de la monarquía es ese, realmente que en un momento determinado la gente diga, pero si esto no es necesario, si esto no me aporta gran cosa, no lo sé.
Así, Nuria, por favor, adelante. Sí, por favor, porque yo defiendo al rey actual a muerte. ¿Por qué? Porque yo pienso que es que no nos han enseñado bien y no nos están enseñando en los colegios, en la educación. Ha cambiado mucho y el papel simbólico que tuvo el rey en la transición, la gran importancia que tuvo, no se enseña ahora, que se enseña lo que se está viendo ahora en televisión, que está saliendo, y claro, eso le repercute al actual rey. El actual rey es un niño hiper mega preparado. Los estudios, el currículum, hay que leerlo todo. ¿A dónde iba ya desde pequeño? O sea, con los 3 ejércitos. Es que esto no se enseña, esto no se sabe del actual rey. Parece que es un figurín y no hace nada. Y en la crisis con Marruecos, yo pienso y sigo insistiendo en mi opinión en que el gobierno no le dejó, y nosotros nos llegaban informaciones de que estaba mano sobre mano esperando a ver si podía llamar al rey de Marruecos para solucionar esto ya, cosa que no llamaban porque no había interlocución ni a nivel diplomático ni a nivel con la ministra, porque no la querían ni ver, y así pasó que la tuvo que cambiar. O sea, que sigue siendo una figura muy importante para mí, ¿eh? O sea, no me estoy metiendo con Carlos. Lo que estás diciendo es menos a tu favor, porque si no sirve para proyectar España hacia el mundo, no sirve para estabilizar la política, y sobre todo lo que su currículum de preparado, etcétera, etcétera, su carencia no va por ahí. Su carencia va por el camino contrario a las monarquías europeas. Es decir, no es ni querido, ni es símbolo, es decir, la adhesión emocional hacia Juan Carlos I, que se le ha cargado lo que está saliendo de Juan Carlos I, sí. Esto sí que no se traslada a su hijo, no se traslada, y él no hace nada, y supongo que debe ser psicológicamente incapaz de hacer algo para tener una cierta conexión emocional. Y eso es lo que salva a las monarquías, la conexión emocional. No que estés más preparado o menos preparado. Está haciendo una reforma de transparencia ahora. Que ahí es donde, digamos, se cava la fosa de la española y de cualquier monarquía. No hay conexión emocional, se pierde la conexión emocional, se pierde la monarquía. Yo solamente un apunte. Yo estoy muy de acuerdo con Nuria en cuanto a la figura del actual rey. Obviamente su preparación, todo lo que tú quieras, se la ha preparado toda la vida para esto, pero es que además estoy convencido de A, que es un tipo inteligente, y B, que es un tipo decente. Sí. Son dos cosas muy importantes. Y sin embargo, pues en efecto, pues no se establece de la misma manera que quizás con Juan Carlos, que tenía esa cosa, ese gracejo de los Borbones, ¿no? Pues el rey es más a su madre, es menos, que no era Borbona, obviamente, que su padre. Y eso se le nota, quizás tiene cierto problema para establecer esa conexión emocional, que estoy de acuerdo contigo. Es decir, al final los países que tienen monarquías porque quieren tenerla, porque quieren mantenerla, porque les sirve, aunque solo sea para poner la bandera inglesa en las tazas de té. O sea que, en fin, no quiero abundar demasiado sobre el tema porque creo que nos estamos extendiendo. Bueno, aplicando la regla de 3 de Xavi, casi que Isabel II debería heredar en Guillermo antes que en Carlos, porque la herencia de Isabel a Carlos sí que va, pero de Carlos a Guillermo yo la tengo un poco en duda. Sí, pero otro día hablamos de la monarquía inglesa, porque si no, ahí sí que hay tema. Ahí sí que hay tema. Nuria, Xavier, Carlos, nos despedimos, si os parece, de los espectadores que nos siguen por YouTube, a los que quiero recordar que para escuchar los episodios completos, y el verbo es correcto, escuchar los episodios completos de La Plaza, pues os agradeceríamos que os suscribierais a las plataformas de podcast, las principales en las que estamos: iVoox, Apple, Spotify y Google Podcast. Porque allí tenéis todos los contenidos completos, la tertulia completa y luego pues el maravilloso broche musical. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo a los youtubers, y seguid la semana que viene con nosotros.